Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La crónica de Akako. El libro del jaguar. Comencemos. La primera gran catástrofe. El año 13, 10.468 a.C., según el calendario de los blancos bárbaros, es un año trágico en la historia de mi pueblo. Una vez que se hubo retirado a las residencias subterráneas, la tierra fue visitada por la mayor catástrofe de la que la memoria guarda recuerdo. Superó incluso la segunda gran catástrofe, 6.000 años después, cuando las aguas del gran río afluyeron corriente arriba. La primera gran catástrofe destruyó el imperio de nuestros maestros antiguos y trajo la muerte a millones de personas. Este es el relato de cómo perecieron los hombres. ¿Qué es lo que le ocurrió a la tierra? ¿Quién la hizo temblar? ¿Quién hizo bailar a las estrellas? ¿Quién hizo salir a las aguas de las rocas? Numerosas fueron las calamidades que visitaron al hombre, varias las pruebas a las que estuvo sujeto. Hacía un frío terrible y un viento helado soplaba sobre la tierra. Hacía un calor terrible y las personas se quemaban con su propio aliento. Los hombres y los animales huían sobrecogidos por el pánico, corrían desesperados de un lado a otro. Intentaban subir a los árboles, pero los árboles los rechazaban. Intentaban llegar a las cavernas, pero las cavernas se desplomaban y los sepultaban. Lo que estaba abajo se puso arriba y lo que estaba arriba se hundió en las profundidades. El sonido y la furia de los dioses parecía no tener fin. Incluso los refugios subterráneos comenzaron a temblar. Imagen imperio de los padres antiguos antes de la primera gran catástrofe. La primera mención sobre la forma del continente antes de la primera gran catástrofe fue hecha después de la partida de los maestros antiguos. En aquel tiempo difería considerablemente de su forma actual. Era mucho más frío y la lluvia caía regularmente. Podían distinguirse con claridad los periodos de sequía y los de lluvia. Todavía no existían los grandes bosques. El gran río era más pequeño y afluía hacia los dos océanos. Los afluentes lo unían con el lago gigante en el que los dioses habían erigido el complejo religioso de Tiahuanaco sobre la costa del sur. La primera gran catástrofe dio a la superficie de la tierra un aspecto diferente. El curso de los ríos quedó alterado y la altura de las montañas y la fuerza del sol cambiaron. Hubo continentes que quedaron inundados. Las aguas del gran lago retrocedieron hacia los océanos. El gran río fue desplazado por una nueva alineación montañosa y afluía ahora rápidamente hacia el este. En sus orillas nacieron y crecieron enormes bosques. Un calor húmedo se extendió sobre las regiones orientales del imperio. En el oeste, donde habían surgido unas gigantescas montañas, las personas se congelaron con el frío cerrado de las elevadas altitudes. La gran catástrofe provocó una devastación terrible, tal y como había sido anunciado por nuestros maestros antiguos. Y lo mismo ocurrirá en la futura catástrofe
que nuestros sacerdotes han calculado por el curso de las estrellas, porque la historia de los hombres sigue unos caminos predeterminados. Todo se repite, todo regresa en torno a un círculo que dura 6000 años. Nuestros maestros antiguos nos enseñaron esta ley. Nuevamente 6000 años han transcurrido desde la última gran catástrofe y 6000 años desde que nuestros maestros antiguos nos abandonaron por segunda vez. Una vez más, signos ominosos aparecen en el cielo. Los animales huyen perseguidos por el pánico. Han estallado las guerras. Las leyes se desprecian o se cumplen con desgana, mientras los blancos bárbaros, llenos de pura arrogancia, destruyen las relaciones entre la naturaleza y el hombre. El destino se acerca a su conclusión. Los Uga Mongulala saben que el final está próximo, lo saben y lo esperan con resignación, porque ellos creen en el legado de sus maestros antiguos. Con la imagen de los dioses en sus corazones, siguen sus pasos, siguen a aquellos que son de la misma carne y tienen el mismo Padre. Capítulo 3. La era de la oscuridad. 10.468-3166 a.C. El científico germano boliviano Poznański estima que Tiahuanaco fue destruida hacia 10.000 a.C. Los geólogos hablan de tremendos cambios climáticos que podrían haber sido causados por una desviación del eje de la Tierra. La era neolítica, que se inicia hacia 5000 a.C., contempló importantes innovaciones culturales y añadió una transformación económica que iba a tener grandes repercusiones. La transición a la agricultura y a los sistemas económicos productivos. El hombre neolítico cultivaba cereales salvajes y criaba ovejas, cabras y cerdos. Grandes familias se establecieron en aldeas y posteriormente en pueblos fortificados. Entre el octavo y sexto milenio antes de Cristo, Jericó es considerado como el estadio preliminar de las altas civilizaciones urbanas, aunque los egiptólogos sospechan de la existencia de una cultura aún más antigua en el valle del Nilo. Los hallazgos arqueológicos en Eridu y en Uruk apuntan hacia las primeras construcciones sagradas. Es aquí donde se han hallado las primeras tablillas de arcilla con inscripciones. La palabra y los signos fonéticos reemplazaron a la primitiva escritura pictográfica. En todas estas civilizaciones puede observarse una atención especial a los muertos. Varias inundaciones y erupciones volcánicas catastróficas, probablemente hacia 3000 a.C., son descritas en la Biblia como el Gran Diluvio. América del Sur continúa siendo colonizada por oleadas de inmigrantes procedentes de Asia. El hundimiento del imperio. Verdaderamente, los blancos bárbaros son un pueblo poderoso, gobiernan sobre el cielo y sobre la tierra, y son al mismo tiempo pájaro, gusano y caballo. Piensan que están viendo la luz, mas sin embargo viven en la oscuridad y son malvados. Y lo peor de todo es que niegan a su propio Dios y se esfuerzan por llegar a ser dioses y por hacernos creer que ellos son los que gobiernan el mundo. Pero los dioses son más grandes y más poderosos que todos los blancos bárbaros juntos. Los dioses todavía deciden quién de nosotros debe morir y cuándo. Todavía el sol, la tierra y el fuego les sirven a ellos antes que a nadie.
porque los dioses no permiten que sus secretos les sean arrebatados. Dicen nuestros sacerdotes que un día enviarán un juicio que liberará a los blancos bárbaros del peso de sus errores. Vendrá una lluvia continua que eliminará la oscuridad de sus corazones. Las aguas se elevarán cada vez más y se llevarán su maldad y su codicia de poder y de dinero. Así sucedió ya en una ocasión, hace miles de años, tal y como queda escrito en la crónica, con buenas palabras, con lenguaje claro. Pasaron 3 lunas, 3 veces 3 lunas. Entonces las aguas se dividieron. La tierra se tranquilizó nuevamente. Las corrientes de agua encontraron cursos diferentes y se perdieron entre las colinas. Surgieron grandes montarías, desafiaron al sol. Cuando los servidores escogidos salieron de las residencias subterráneas, la tierra había cambiado. Grande era su tristeza. Elevaron sus ojos hacia el cielo. Sus ojos buscaron las llanuras y las colinas, los ríos y los lagos. Terrible era la verdad, horrible la destrucción. Eina congregó al consejo de ancianos. Las tribus escogidas reunieron ofrendas, joyas y miel de abejas e incienso, y las sacrificaron para hacer que los dioses regresaran a la tierra, pero el cielo se mantuvo vacío. Había comenzado la era del jaguar, el tiempo de la sangre en el que todo quedaría destruido. Así pues, el contacto entre los maestros antiguos y sus servidores había quedado cortado y una nueva vida se iniciaba. Los años de sangre, el periodo entre el año 13 y el año 7315, son la época más terrible de la historia de mi pueblo. La crónica de Acácor no recoge sus acontecimientos. Durante miles de años no hay anotación alguna. Los recuerdos orales son también pobres y están recorridos por extrañas profecías. Fue una época terrible. El jaguar salvaje se acercó y devoró la carne de los hombres, quebrantó los huesos de los servidores escogidos, rasgó las cabezas de sus servidores. La oscuridad se extendió por la tierra. Tras la primera gran catástrofe, el imperio se encontraba en una situación desesperada. Las residencias subterráneas de los maestros antiguos habían soportado los tremendos corrimientos de tierra y ninguna de las 13 ciudades quedó destruida, pero muchos de los pasadizos que unían las fronteras del imperio habían quedado bloqueados. Su luz misteriosa se había extinguido, al igual que la de una vela apagada por el viento. Las 26 ciudades fueron destruidas por una tremenda inundación. Los recintos religiosos sagrados de Salacere, Tiahuanaco y Manoa yacían en ruinas, destruidos por la furia terrible de los dioses. Los exploradores que habían sido enviados al exterior informaron a su vuelta de que tan solo unas pocas de las tribus escogidas habían sobrevivido a las catástrofes. Estas, empujadas por el hambre, abandonaron sus antiguos asentamientos y penetraron en el territorio de los Uga Mongulala, sembrando a su paso la destrucción y la muerte. La desesperación, la angustia y la miseria se extendieron por todo el imperio. Estallaron violentas luchas sobre las últimas regiones fértiles. El dominio de las tribus escogidas estaba a punto de concluir. Este fue el comienzo del ignominioso final del imperio. Los hombres habían perdido la razón, se arrastraban por el país en todas las direcciones, temblaban de miedo
y de terror estaban abatidos, su espíritu confundido. Como animales se atacaron los unos a los otros, mataron a sus vecinos y comieron sus carnes. Ciertamente los tiempos eran horribles. El terrible periodo entre la primera y la segunda gran catástrofe, desde el 3468 a.C. hasta 3166 a.C., según el calendario de los blancos bárbaros, puso a mi pueblo al borde de la extinción. Las tribus degeneradas, que con anterioridad a la primera catástrofe habían sido aliadas de los Uga Mongulala, fundaron sus propios imperios, derrotaron a los ejércitos de los Uga Mongulala y en nuestro año 4130 los empujaron hasta las puertas de Akakor. Las tribus de los degenerados formaron una alianza. Decían: ¿cómo podemos proceder con nuestros antiguos gobernantes? Verdaderamente todavía son poderosos, de modo que se reunieron en consejo. Tendámosles una emboscada, los mataremos. No somos grandes en número, no somos más que suficientes para vencerlos. Y todas las tribus se armaron, reunieron un numeroso ejército. La vista no podía alcanzar a ver toda la enorme masa de sus guerreros. Deseaban conquistar a Akakor. Marcharon en formación para matar a Urna, el príncipe, mas los servidores escogidos se habían preparado. Esperaron en la cumbre de la montaña. El nombre de la montaña en la que esperaron era Akai. Todas las tribus escogidas se habían agrupado en torno a Urna cuando los degenerados se acercaron. Llegaron dando alaridos con arcos y con flechas, cantaban canciones de guerra, aullaban y con sus dedos silbaban, y así fue como asaltaron a Akakor. En este punto la crónica de Akakor se interrumpe. Cuentan nuestros sacerdotes que los Uga Mongulala perdieron la batalla y que Urna fue asesinado. Los supervivientes se retiraron al interior de las residencias subterráneas. La derrota en Akai, la montaña del destino, representa el punto más bajo de la desgracia de mi pueblo. Al igual que los blancos bárbaros que niegan a los dioses y se consideran a sí mismos por encima de toda ley, los Uga Mongulala fueron cayendo progresivamente en la humillación. Confundidos por estos acontecimientos incomprensibles, comenzaron a adorar los árboles y las rocas e incluso a sacrificar animales y seres humanos. Y fue entonces cuando cometieron el más vergonzoso crimen en los 10.000 años de historia de mi pueblo. Así es como sucedió. Cuando Urma murió en la batalla contra las tribus degeneradas, el sumo sacerdote negó a su hijo Hanán la entrada en los recintos secretos de los dioses, lo desterró y usurpó su poder. Contra las leyes de los dioses y sin el debido respeto hacia los padres antiguos, comenzó a gobernar al pueblo de la forma que a él le pareció bien. Este fue el punto culminante de la era de la sangre, el periodo durante el cual el jaguar salvaje señoreaba por doquier. ¿Por qué sufrió mi pueblo estos crímenes? ¿Por qué toleraron los ancianos las fechorías del sumo sacerdote? Tan solo existe una única explicación. Tras la partida de los dioses, solo algunas personas conocían la sabiduría de los maestros antiguos. Los sacerdotes ya no transmitían su conocimiento. Enseñaban las verdades de los padres antiguos únicamente a sus confidentes más próximos. Su poder se hizo cada vez mayor a medida que el legado sagrado desaparecía. Pronto se sintieron responsables por sí solos de todo lo que ocurriera en la tierra y en el cielo. Durante miles de años,
Los sacerdotes gobernaron omnipotentemente sobre los Uga Mongulala. Esto es lo que dicen nuestros antepasados y debe ser verdad, porque solo la verdad se conserva en la memoria de los hombres a través de los tiempos.